Dios los bendiga, hermanos. Una vez más, damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí en nuestros estudios que, como ya saben, hemos titulado Los Fundamentos Bíblicos. El día de ahora vamos a estar estudiando un tema muy importante que tiene como título la necesidad de ser parte de una iglesia local. Si se recuerdan, el estudio pasado tocamos el bautismo del Espíritu Santo y en aquella ocasión mirábamos que básicamente era la obra de Dios por medio de la cual nos coloca en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Básicamente eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y brevemente también hablábamos de que la palabra iglesia se puede entender en dos sentidos. Por un lado, se puede hablar de la iglesia universal, que a manera de repaso vamos a mencionarlo brevemente, comprende a los cristianos de todo lugar y de todos los tiempos. Y en algunas ocasiones la Biblia hace referencia a ello. Por ejemplo, cuando dice la Escritura que Cristo edificará su iglesia. No está hablando de una iglesia en particular, sino está hablando de todas las iglesias de todos los tiempos. Entonces, esa es la idea de lo que sería la iglesia universal. Por otro lado, mencionábamos que hay la idea de la iglesia local. Esto es una asamblea de creyentes que se reúnen regularmente en un lugar específico. Por ejemplo, cuando Pablo escribe las cartas, mandaba a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corintio, a la iglesia de Éfeso. Eran iglesias locales. Entonces, aquí tenemos los dos conceptos, la iglesia universal y la iglesia local. ¿Cómo lo conectamos con nuestro estudio presente, el estudio pasado? En que en aquella ocasión estudiamos el bautismo del Espíritu Santo, que nos coloca en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que sería la iglesia universal, lo cual es una realidad. Tú y yo, al nacer de nuevo, al reconciliarnos con Dios, haber escuchado el Evangelio y recibirlo, inmediatamente pasamos a ser parte de la iglesia universal. En ese momento somos colocados en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, no automáticamente somos miembros de una iglesia local, y de eso se va a tratar el estudio en esta tarde. La necesidad de ser parte de una iglesia local. ¿Por qué es importante ser miembro de una iglesia local? Y vamos a ver que primeramente no es una sugerencia, es un mandato. Y si bien es cierto que no hay un versículo que textualmente te diga, el nuevo creyente tiene que ir a una iglesia local, está implícito. Y para esto vamos a estar viendo algunos pasajes que nos van a dar luz a esta realidad. Y los que tengan Biblia, si nos gustan acompañar, vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47. Nomás como referencia, el libro de Hechos es el libro histórico de la iglesia del primer siglo. Es como la iglesia hizo las cosas y es la iglesia que tratamos de emular, es la que quedó registrada como ejemplo para todos los demás que vamos a seguir. Muy bien, dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Queda claro que
es el Señor el que está interesado en que el nuevo creyente pertenezca a una iglesia local. Es idea de Dios, es parte de su programa. No, como decimos hace un momento, no es opcional. Vamos a ver ahora Hechos 11:26. El libro mismo Hechos, libro histórico, 11:26, y dice de la siguiente manera: y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Nuevamente, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Quiero nomás notar ciertos puntos. Se congregaron con la iglesia. No dice en la iglesia. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque se ha vuelto una costumbre para muchos que cuando se dice la palabra iglesia, creen que se está hablando del inmueble. Oh, voy a ir a la iglesia. Como si lo que podríamos llamarle, algunos le llaman catedral, parroquia, templo, de muchas maneras. Y siendo más bíblicos, precisando, la iglesia no es un edificio. Lo dijimos en uno de los estudios. La iglesia es una asamblea de creyentes. Y aquí nos dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, no dice en la iglesia. Y respecto al tema que estamos estudiando esta noche, vemos que había una iglesia. No vemos la idea de que el cristiano se salva, pertenece a la iglesia universal y se queda viviendo su cristianismo de una manera individualista. No. Ya vemos que al principio Cristo los designaba a la iglesia. Vemos aquí en la iglesia del primer siglo que se reunían como iglesia. Y vamos a ver otros versículos más que nos hablan de lo mismo. Hechos 14:23 dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado y ayunado, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dice la palabra que constituyeron ancianos. Ahora, el término anciano es intercambiable con pastor y obispo. Había líderes en las iglesias. Nuevamente, ¿cómo un cristiano genuino puede permanecer fuera de la iglesia local cuando Dios inclusive aquí habla de cierto liderazgo que no se puede dar si una persona está sola o quiere vivir el cristianismo de una manera solitaria? Entendemos que va a haber ocasiones donde por un tiempo quizás no pueda ser posible que se reúna. A lo mejor toma un tiempo en la ciudad que vive, no hay una iglesia. Puede haber países que no abunden iglesias, pero lo más pronto posible se sugiere que el nuevo creyente forme parte de una iglesia local. Vamos a ver otro versículo, Hechos 14:27, que es adelantito, dice así: y habiendo llegado y reunidos a la iglesia, nuevamente no dice reunidos en la iglesia, no, habla de reunido a la iglesia, aclarando, la iglesia son los hermanos. Refirieron cuán grandes cosas había dicho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esta es una noticia muy importante a la iglesia. Entonces vemos un patrón. Los primeros cristianos no andaban cada quien por su lado.
ellos entendieron perfectamente este modelo que Dios estableció, que una vez que fueron salvos, tenían que pertenecer a una iglesia local. Y ahorita no estamos hablando de números. ¿Cuántos tienen que ser? Bueno, dice la Biblia, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios ha prometido estar. Como puede ser una iglesia de 10, 12 gentes, como puede ser de más, no es ese es el punto. El punto es que se tienen que reunir en un lugar, ser parte de una iglesia local. Entonces, en estos versículos queda claro que está implícito la idea de que se tiene que ser uno parte de una iglesia local. Otro punto importante es, ¿cuáles serían las razones por las cuales nos debiéramos congregar en una iglesia local? Ya vimos de que es un hecho que así lo hacían. Ahora, ¿cuál sería una de las razones? No vamos a ser exhaustivos en todas las razones, pero vamos a exponer algunos de los puntos que nos van a ayudar a entender el propósito. El primer punto, y no es en orden de importancia, pero su primer punto es por el alimento y el cuidado. Vamos a ver 1 Corintios 12, 28. 1 Corintios 12, 28 dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y vemos cómo la Biblia cita que hay diferentes ministerios en una iglesia para el cuidado de los hermanos. Volviendo a la analogía del, si se recuerdan uno de los estudios pasados que hablábamos de la regeneración, que es igual que el nuevo nacimiento, usaba la analogía del bebé espiritual. Cuando uno nace de nuevo, es semejante a un bebé. ¿Qué pasaría si el bebé es abandonado después de nacer en un callejón? Obviamente el bebé se moriría. ¿Por qué? Porque el bebé no es capaz de tener cuidado por sí mismo. Lo podrá hacer en la medida que vaya creciendo y vaya madurando, pero mientras es un bebé es dependiente. Alguien lo tiene que alimentar, alguien lo tiene que cuidar. De igual manera, el nuevo convertido. Y si ponemos atención, nos daremos cuenta que está en los mejores intereses del nuevo convertido asistir a una iglesia local. ¿Por qué? Porque va a ser cuidado, va a ser alimentado. Es por su propio bien. Por eso dice la palabra que Dios puso estos ministerios para cuidarlos. De hecho, la palabra pastor ilustra esta realidad, puesto que un pastor no es un pastor literal, porque tampoco somos ovejas literales, pero ilustra la realidad que así como el pastor cuida de las ovejas, de los lobos, etc., y las alimenta, de igual manera al nuevo convertido lo cuida y lo alimenta. Entonces vas viendo lo importante que es asistir a una iglesia local para que te puedan cuidar, para que te puedan alimentar. Y para esto también vamos a ver otro versículo, dice 1 de Pedro 2:28. 1 de Pedro 2:28. Creo que este versículo quizás su número no lo apunté bien, pero no hay problema, nos lo sabemos de memoria. Dice,
desear como recién nacidos la leche espiritual. Dice, desear como recién nacidos. Cuando el creyente nace de nuevo, dice que debe desear la leche, usando la analogía del bebé. El bebé no compra la leche, no va al mercado y compra la leche. El bebé no prepara la leche, simplemente se le anima a que desee la leche. Alguien lo va a alimentar y eso se da en el contexto de la iglesia, donde va a haber hermanos que Dios ha dotado con ciertas habilidades, que tienen más tiempo, no necesariamente que son más inteligentes, no es lo que estamos hablando, pero tienen más tiempo, Dios les ha dado habilidades, entre ellos maestros, para enseñar a los nuevos convertidos. Entonces, esa sería una de las razones por las que debes de congregarte para ser alimentado y para ser cuidado. Vamos a ver otro punto y es el uso de los dones para la edificación mutua. El uso de los dones para la edificación mutua. Vamos a ver 1 Corintios 12, 29. 1 Corintios 12, 29. Dice así. Perdón. Sí, 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? ¿Profetas? ¿Hacen todos milagros? Y son preguntas retóricas a las cuales la respuesta es no. No todos los cristianos son profetas, no todos son apóstoles, no todos enseñan, etcétera, etcétera. Dios dotó a cada cristiano con un don, con una habilidad particular para la edificación del cuerpo, de tal manera que nos hizo dependientes los unos de los otros. Tú necesitas de un hermano, de hermanos, y los hermanos te necesitan a ti. Volvamos por un momento a la analogía del cuerpo. Dice la Biblia, ya lo estudiamos la vez pasada, que dice, el ojo no es más importante que la mano, etcétera, etcétera. Vamos a poner como ejemplo, la mano pudiera decir, bueno, yo soy tan importante, hago multitud de cosas. Sí, nadie cuestiona que la mano es muy importante, pero la mano no puede caminar, la mano no puede ver, la mano no puede oler, la mano no puede oír. Así como en un cuerpo, cada miembro tiene una función que se complementa, de igual manera la iglesia. Cada uno de nosotros, Dios nos equipa con un don, con una habilidad donde mutuamente nos vamos a edificar. Pero si tú no eres parte de una iglesia local, ¿cómo se va a dar esa edificación? Supongamos, usando la analogía del cuerpo, tú eres oído. Qué bueno, el oído es importante, puedes escuchar y es parte importante de la función del cuerpo, pero te perderías de todo lo demás. Entonces, ¿ves? Dios usó ejemplos sencillos que hasta un niño puede entender. Todos los miembros del cuerpo son importantes. Alguien puede decir, dale mucha importancia a uno, pero por más importante que fuera un miembro en particular, no quita el hecho de que todos dependemos de todos. Así es en la iglesia. Entonces, el segundo motivo por el cual debes de congregarte es para el uso de los dones, para la edificación mutua. Otro punto por el cual es importante congregarte en una iglesia local es la disciplina.
la disciplina. Obviamente a nadie nos gusta ser disciplinados, pero va a haber ocasiones en que amerite que nos disciplinen. Y si tú no perteneces a una iglesia local, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Vuelvo a aclarar, la disciplina no es mala, es algo bueno, es para corregirnos y volver al camino. Para esto voy a leer Mateo 18, Mateo 18:1, 17, perdón. Mateo es el primer evangelio. Y vamos a leer desde el 15. Mateo 18:15 dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cómo pudiera suceder esto que está enseñando nuestro Señor Jesús si tú no pertenecieras a una iglesia local y estuvieras tú solo, viviendo tu cristianismo? Aquí habla de que si tu hermano peca contra ti, se entiende que tienen contacto. Y en ese contacto va a haber momentos que se pueden dar fricciones, donde se pueden ofender, donde se pueden pecar el uno contra el otro. Y es una realidad, va a pasar, tarde que temprano. Y la Biblia nos da una manera cómo abordar esta situación, que ahorita no es el tema de la disciplina de la iglesia, pero queremos ver que es en el contexto de iglesia. Continuamos. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Nuevamente se alcanza a ver que todo esto es en un contexto de iglesia. 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Creo que queda por demás claro aquí Jesús hablando que da por hecho que el creyente va a pertenecer a una iglesia local. Decíamos al principio, no hay un versículo que diga directamente, el nuevo creyente tiene que pertenecer a una iglesia local, pero se da por sentado, está implícito a la luz de todos los pasajes que hemos visto. Y las razones, miramos, para que haya alguien que tenga cuidado, que te alimente, donde puedas ejercitar tus dones y, en este caso, en este tercer punto, si hay necesidad de disciplina. Ahora, si no hay necesidad, pues no se va a ejercer, ¿no? Si tú tratas lo menos posible de pecar, no hay necesidad de disciplina. Pero si en un momento dado te desvías del camino, por amor a ti, alguien te va a amonestar por amor a ti. Y es en el contexto de iglesia. Otro punto es el compañerismo. Para esto vamos a ver 1 Tesalonicenses 5:11. 1 Tesalonicenses 5:11 dice así: Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nota que cuando se reúnen los hermanos hay compañerismo y también se ayudan a sobrellevar las cargas. No estás solo, estás con un grupo de hermanos que están en el mismo espíritu, que comparten lo mismo, donde va a ser como un oasis aquí en la tierra. Vas a estar con gente que te va a entender, gente que te va a comprender y dice la Biblia que se van a animar los unos a los otros
se van a edificar los unos a los otros. Y todo esto, nuevamente, en el contexto de la iglesia. Entonces vamos viendo por qué es necesario, porque es una necesidad, decía el título del estudio, es la necesidad de ser parte de una iglesia local. Y vamos viendo, no es gravoso, al contrario, es para nuestro beneficio. Perdón. Vamos a nomás ver algunos escenarios posibles. Puede ser parte de la Iglesia Universal y así bueno, primeramente, ¿se puede ser parte de la Iglesia Universal sin ser parte de la iglesia local? Sí, cuando sobre todo cuando se empieza. Una persona nace de nuevo hoy, es bautizada en el Espíritu Santo en el momento de su conversión, por lo tanto debe pertenecer a la Iglesia Universal y puede pasar unos días, semanas o algún tiempo en que encuentre una iglesia para formar parte de una iglesia local y por un tiempo, esperemos que sea breve, pertenece a la iglesia local, perdón, universal, sin todavía ser parte de la iglesia, de una iglesia local. Es posible. Lo ideal es que no pase mucho tiempo. Por otro lado, se podría preguntar, ¿es posible ser parte de la iglesia local sin ser parte de la iglesia universal? ¿Estamos volteando la tortilla? También la respuesta es sí. Va a haber gente que va a ser miembro de una iglesia local que no ha nacido de nuevo, por lo tanto, no es parte de la iglesia universal, se estaría engañando. Ambas posturas son desafortunadas, tanto el que verdaderamente pertenece a la iglesia, pero por X o Y no se congrega en una iglesia local, como el que se congrega en una iglesia local, pero no pertenece a la iglesia universal porque nunca ha nacido de nuevo. Entonces, son dos escenarios. Y voy a poner un tercer escenario sobre la mesa. Que alguien diga, ¿sabes qué? Yo pertenezco a la Iglesia Universal. Desde el momento que recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y no tan solamente eso, sino que busqué una iglesia local y finalmente encontré una y me estoy congregando. Hasta ahí vamos bien, pero todavía pudiera pasar algo. ¿Y qué pudiera pasar? El peligro de descuidar las reuniones de iglesia. El hecho de que una persona sea miembro de la Iglesia Universal, sea miembro de la iglesia local, no quita el hecho que puede descuidar el reunirse como iglesia. Pasó al principio, pasa ahora y va a seguir pasando. Es más, yo diría que va a ir en incremento. Va a haber muchas distracciones, cosas que van a competir por nuestro tiempo para reunirnos como iglesia. Y para esto voy a citar dos versículos más, sería el final. Primera de Corintios 11:18. Primera de Corintios 11:18 nos dice de la siguiente manera. Primera de Corintios 11:18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, pausa, quiero destacar un punto importante. Cuando os reunís como iglesia, no dice cuando se reúnen en una iglesia, entendiéndose que es como un edificio, un inmueble, no. Ya quedó claro eso.
La iglesia es un grupo de creyentes. Cuando os reunís como iglesia, la palabra reunís, la iglesia se reúne periódicamente. No es opcional. Nos tenemos que reunir. Y si bien es cierto, no debería ser gravoso, va a haber gente que va a luchar, que no le va a dar importancia y sería un peligro, ¿no? Y para esto vamos a cerrar con el último versículo que va a tocar ese posible problema. Se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Primeramente, ¿por qué se dijo esto? La audiencia eran creyentes, aquí no está hablando a personas inconversas, eran creyentes haciéndoles una advertencia. No dejar de congregarnos. Y si dice no dejar de congregarnos, es porque había gente que había descuidado el congregarse. Y créanme, puede haber muchas excusas, unas mejores que otras, pero finalmente excusas. Entendemos que hay cosas, emergencias, pero muchas de las ocasiones son cuestiones que estarían compitiendo, y si el cristiano se descuida, pronto va a estar faltando a las reuniones. Y aquí dice, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Está claro, la gente se puede acostumbrar a faltar. Tú empiezas a faltar, lo racionalizas, bueno, pues que Dios sabe que salí cansado del trabajo, es el cumpleaños de la tía, la graduación de Juliano de tal, es no que sea en sí mismo malo las actividades que mencionamos y aún más que se pudieran mencionar, el punto es que tienes que tomar una decisión y hacer una prioridad las reuniones de iglesia, porque te puedes acostumbrar. Nuevamente, vamos a leerlo juntos otra vez. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Cuando esto llegue a pasar, que lo ideal sería que no pasara, pero va a pasar en algunos, la Biblia habla que hay que exhortarnos. Hermano, ¿qué pasó? Te extrañamos, no te hemos mirado últimamente. Y no te sientas mal si ese es tu caso, que empieces a faltar, que alguien te exhorte y te llame la atención. Hermano, estás descuidando la reunión. No te vayas a sentir mal. Es por amor. Recuerda, si la iglesia es un lugar donde varias razones, una de ellas es el ejercer nuestros dones, tú haces falta a la iglesia. Porque así como tú eres edificado, tú vas a edificar con el don que Dios te ha dado a ti al resto de los hermanos. Entonces, nos hacemos falta. Cuando un cristiano se acostumbra a estar faltando constantemente a las reuniones de la iglesia, no solamente se afecta a sí mismo, afecta a los demás, porque los demás estarían, no se estarían beneficiando de la habilidad con la cual Dios te ha dotado a ti para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿ves qué importante es? Y por último, ese versículo dice así:
y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. A la luz de la venida del Señor, a la luz de que estamos en tiempos postreros, con más razón debemos de poner atención el congregarnos y hacerlo una prioridad. Las cosas no van a mejorar. Por la Biblia sabemos los escenarios de los tiempos finales, la maldad va a ir en un aumento, va a haber más lucha y es cuando más deberíamos desear congregarnos, estar con los hermanos, edificarnos mutuamente, llevando las cargas unos a otros. De hecho, la Biblia habla como 50 veces la palabra los unos a los otros. Tener compañerismo, animarnos, cuanto más a la luz de que aquel día se acerca. Pues, hermanos, este fue el estudio de este día, la importancia de pertenecer a una iglesia local. No es opcional, pero tampoco es gravoso, es para nuestro beneficio. Pues Dios los bendiga, los estaremos esperando en un siguiente estudio con la ayuda de Dios. Bendiciones. Amén.